hay algo que nadie te ha dicho todavía. Y Dios me puso aquí esta noche o esta mañana, en la hora que sea que tú estés escuchando esto, porque hay algo que tú necesitas saber. No porque estés mal, no porque hayas fallado, sino porque llevas demasiado tiempo cargando un peso que tiene nombre y nadie se ha atrevido a decírtelo en voz alta. ¿Me permites que te lo diga yo? ¿Me das ese espacio? Porque hay personas que están viendo este mensaje con algo en el corazón que no saben explicar, una inquietud, una sensación de que algo no está bien en la casa, en el cuerpo, en la familia, y no importa cuánto oren, cuánto enciendan una vela, cuánto le pidan a Dios, esa sensación no se va. Y lo más doloroso de esa sensación no es el peso que se siente. Lo más doloroso es no saber de dónde viene. Porque cuando el dolor tiene nombre uno puede ir contra él, pero cuando el dolor no tiene nombre uno no sabe ni a dónde apuntar. Y quiero preguntarte algo, quiero que lo escuches bien porque es la pregunta que Dios mismo está haciéndote esta noche. Y si lo que sientes no es solo cansancio, y si lo que está pasando en tu vida no es mala suerte, y si hay una batalla espiritual real, invisible, silenciosa, profunda que está tocando tu hogar, tu salud, tu familia, y tú no sabes ni cómo se llama, hoy vamos a hablar de los 10 síntomas de que te están haciendo brujería. Y sé que hay personas que van a sentir incomodidad con esa palabra, brujería. Pero fíjate bien, si la Biblia la menciona, si Dios mismo la menciona, si el profeta Isaías la menciona, si el apóstol Pablo la menciona, entonces no es un tema para esconder debajo del altar, es un tema para sacar a la luz, porque lo que se nombra con la palabra de Dios se derrota con la palabra de Dios. Así que quédate, acomódate. Si estás acostada, siéntate un momento. Si estás en la cocina o en el cuarto, ponle pausa a lo que estás haciendo, porque lo que Dios va a hablar esta noche no es para los oídos solos, es para el corazón, para ese lugar adentro tuyo donde viven tus miedos más callados y tus esperanzas más profundas. Y antes de seguir, necesito pedirte algo. Escúchame con fe, no con miedo, porque este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para liberarte. Déjame contarte de una mujer, no te voy a decir su nombre, pero si eres mexicana y tienes más de 50 años, es probable que la conozcas o que te veas en ella como en un espejo. Era una mujer de fe, de las que se levantan antes de que amanezca, que persignan la puerta de la cocina antes de encender la estufa, que tienen el rosario en la cabecera de la cama y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala que nunca ha faltado desde que se casó. Era de las mujeres que oran, de las que saben orar, de las que han orado por todos y por todo, por el marido, por los hijos, por los nietos, por la nuera que no la quiere, por el vecino que le hace la vida difícil, por la situación del país, por la iglesia, por los que ni siquiera saben que necesitan oración. Esa mujer, de las que guardan silencio cuando la vida duele porque aprendieron desde niñas que quejarse es debilidad y sufrir con dignidad es virtud, de las que ponen la mesa aunque estén rotas por dentro, de las que se levantan al siguiente día aunque la noche anterior lloraron hasta quedarse sin lágrimas, de las que sostienen a todos los demás sin que nadie les pregunte quién las sostiene a ellas. Esa mujer, la conozco, tú la conoces, porque quizás es tu mamá, quizás es tu vecina de toda la vida, quizás si te quedas muy quieta esta noche y eres honesta contigo misma, esa mujer eres tú. Y sin embargo, había algo que ella no podía explicar. Algo que empezó como un hilo suelto en la tela de su vida y que poco a poco fue jalando todo, hasta que la tela empezó a deshacerse sin que ella entendiera por qué. Primero fue el cansancio, un cansancio que no se iba con dormir, que no se iba con descanso, un cansancio en el alma que llegaba
en las mañanas antes de que se levantara, que la acompañaba mientras hacía el desayuno, que se sentaba con ella en la mesa, aunque nadie más la viera. Fue al médico. Le dijeron que tenía el hierro bajo, le dijeron que era la presión, le dijeron que era la edad, que ya para qué. Y ella se tomaba sus pastillas y seguía cargando ese peso que ninguna pastilla puede curar, porque hay enfermedades del cuerpo que el médico atiende, pero hay enfermedades del alma que solo Dios puede tocar. Luego llegaron los sueños, sueños donde se perdía, donde buscaba a sus hijos y no los encontraba, donde había puertas que no se abrían, caminos que no llegaban a ningún lado, ríos que no podía cruzar, casas que se derrumbaban antes de que ella pudiera entrar. Sueños donde despertaba con el corazón latiendo demasiado rápido para las 3 de la mañana y se quedaba en la oscuridad del cuarto escuchando la respiración del marido o el silencio de la casa vacía y le preguntaba a Dios, ¿por qué me siento así, Señor? ¿Qué está pasando? Y el silencio de la madrugada no le daba respuesta y eso la asustaba más que cualquier sueño. Luego llegaron los problemas de dinero y mija, no estoy hablando de deudas normales, de las que llegan cuando uno gasta más de lo que gana. Estoy hablando de una cadena de golpes económicos que llegaban uno detrás del otro sin parar. El trabajo que se cayó justo cuando más lo necesitaban, el negocio que no prosperó aunque lo intentara con todo su corazón y todo su esfuerzo, el dinero que llegaba y desaparecía sin explicación como arena entre los dedos, las oportunidades que se cerraban justo cuando iba a abrirse la puerta, como si alguien corriera antes que ella a ponerle llave a cada salida, como si hubiera una mano invisible bloqueando cada camino. Y en la familia la cosa empeoró. Peleas que no tenían sentido entre personas que siempre se habían querido, distanciamiento que llegaba sin causa, un hijo que de repente dejó de llamar sin que nadie supiera por qué, una hija que se cerró como puerta con llave, el marido que se puso extraño, distante, como si algo lo jalara hacia adentro y no supiera nombrar qué era. Discordias que llegaban de la nada, que se alimentaban de aire, que no se resolvían aunque todos pusieran de su parte. Y ella, esta mujer que había orado por todos, que había intercedido por todos, que había puesto su cuerpo entre sus hijos y el mundo muchas veces, se preguntaba en silencio si había hecho algo mal, si había rezado mal, si había dicho algo que no debía o dejado de decir algo que debía. Porque cuando uno es de fe y las cosas no funcionan, lo primero que uno hace es buscar la falla en sí mismo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que te culpes, que te canses, que te rindas, que dejes de orar porque crees que Dios no te escucha. Que empieces a creer que lo que está pasando es lo que mereces. Y que mientras estás ocupada culpándote, Él siga operando en tu hogar sin que nadie le ponga freno. ¿Me estás escuchando? Porque sé que hay alguien oyendo esto que está diciendo, eso es lo que me está pasando a mí, o eso es lo que le está pasando a alguien que amo. Y no te lo estoy inventando, esto es real. La Biblia lo reconoce, la historia de la fe lo reconoce, y Dios esta noche quiere que tú lo reconozcas también, no para que te paralices de miedo, sino para que puedas hacer lo único que derrota estas cosas, pararte en la palabra, abrir la boca y declarar la autoridad de Cristo sobre tu vida. Pero primero necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas lo que es la brujería de verdad. Porque muchas personas tienen una idea distorsionada de eso, ya sea por las películas o por los cuentos de la abuela o por el miedo que la misma iglesia a veces infunde sin dar herramientas. La brujería no es solo la bruja de los cuentos con el caldero y la escoba. Eso es el disfraz que le pone el mundo para que no lo tomemos en serio. La brujería real
la que la Biblia describe, es cualquier acto intencional de invocar fuerzas espirituales ajenas a Dios para dañar, controlar o bloquear la vida de otra persona. Puede ser un hechizo, puede ser una maldición hablada en el nombre del enemigo, puede ser un objeto que pusieron en tu casa, en tu trabajo, enterrado en el jardín o escondido en el marco de la puerta y que alguien puso ahí con una intención que tú nunca supiste. Puede ser una oración mal dirigida porque hay personas que oran, sí, pero no le oran a Dios, le oran a las tinieblas y la intención es real y las consecuencias son reales y Dios no nos dejó sin respuesta ante esto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, reconoce que este mundo tiene fuerzas oscuras operando. No las ignora, las nombra y las enfrenta. Y si Dios las enfrenta, nosotros también podemos enfrentarlas. Ahora déjame hablarte de los 10 síntomas, no para que vayas a la bruja del pueblo a que te los confirme, sino para que tú misma, con la palabra de Dios en la mano y el Espíritu Santo como guía, puedas discernir lo que está pasando en tu vida y en tu hogar. El primero ya lo mencioné, el cansancio que no se va con descanso. Ese agotamiento en el alma que no tiene explicación médica, que va más allá del cuerpo, que te hace sentir vacía por dentro aunque afuera todo parezca normal. Un cansancio que tiene peso propio, que se siente como cargar algo que no es tuyo pero que está pegado a ti y no sabes cómo soltarlo. Eso no siempre es depresión, no siempre es anemia. A veces es una batalla espiritual que está drenando tu energía, tu fe, tu gozo, tu paz, como si alguien hubiera abierto una llave invisible y te estuviera vaciando por dentro sin que tú te dieras cuenta. El segundo síntoma, los sueños perturbadores y repetitivos. No todos los sueños malos son ataques espirituales. Pero cuando los sueños tienen un patrón, cuando siempre te pierdes, cuando siempre hay oscuridad, cuando siempre hay presencias que te asustan, cuando siempre hay alguien que no puedes ver pero que sientes cerca, eso merece atención espiritual, no solo psicológica. El libro de Job, capítulo 33, versículo 14 y 15 dice: Sin embargo, Dios habla de una manera, pero el hombre no la percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Dios habla en sueños, pero el enemigo también opera en ellos si le damos permiso. Y la diferencia entre un sueño de Dios y un sueño del enemigo no es difícil de discernir. Uno te lleva a la paz, al arrepentimiento, a la fe, el otro te lleva al miedo, a la confusión, a la parálisis. Y si te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón en la garganta y una sensación que no puedes nombrar, eso no es coincidencia. Es una señal de que hay una batalla espiritual activa sobre tu vida que pide atención. El tercer síntoma, bloqueos económicos inexplicables. Cuando el dinero no alcanza aunque trabajen duro, cuando los negocios no prosperan aunque se haga todo bien, cuando las oportunidades llegan y se caen justo antes de cerrarse, como si alguien jalara el tapete justo cuando ibas a pararte en él, cuando hay un patrón de escasez que no tiene explicación lógica. Ojo, no todo problema económico es brujería. Hay problemas de administración, hay problemas de fe, hay problemas de obediencia a Dios en los diezmos y las ofrendas, pero cuando ya has revisado todo eso y el bloqueo sigue, cuando parece que hay un muro invisible entre tú y la provisión de Dios, cuando sientes que nadas y nadas y nadas, pero la orilla nunca se acerca, es momento de orar con autoridad sobre las finanzas de tu casa y sobre la prosperidad que Dios ya decretó para ti.
El cuarto síntoma: enfermedades sin diagnóstico claro. Dolores que migran, que hoy son en la espalda, mañana en la cabeza, pasado mañana en el pecho. Molestias que el médico no puede explicar con ningún estudio. Diagnósticos que cambian según el doctor que te vea. Tratamientos que no funcionan aunque el médico diga que ya deberían estar funcionando. Fíjate bien, la Biblia nos enseña que Jesús sanaba a personas que tenían espíritu de enfermedad, no solo enfermedad física. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 11, hay una mujer que llevaba 18 años encorvada, 18 años cargando el cuerpo doblado hacia el suelo, sin poder alzar la vista al cielo. 18 años, fue al médico 1000 veces, imagínate, le dieron remedios, le pusieron cataplasmas, le dijeron que era la columna, que era la edad, que ya sí iba a quedarse, y llegó Jesús y dijo algo que los médicos nunca le dijeron: mujer, eres libre de tu enfermedad. No, mujer, aquí está tu receta. No, mujer, aprende a vivir con esto. Libre, porque había un lazo espiritual sobre esa enfermedad. Y Jesús lo cortó con una sola palabra, y la mujer se irguió. Después de 18 años encorvada, se irguió. Y si Él lo hizo, entonces lo puede hacer ahora. El quinto síntoma: discordias familiares inexplicables. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar porque este es uno de los síntomas más dolorosos y más ignorados. Cuando en una familia que siempre se quiso, de repente hay una tensión que no se puede nombrar. Cuando los hijos pelean sin razón y después ni ellos saben por qué pelearon. Cuando el matrimonio se enfría de la nada, sin una pelea grande, sin una traición, sin una causa visible, simplemente se va enfriando como agua que nadie recordó poner al fuego. Cuando hay palabras que hacen daño, que no encajan con la persona que las dice, como si alguien más estuviera hablando por su boca. El enemigo sabe que si destruye la familia, destruye todo. El hogar es el templo más pequeño y más sagrado que existe, y por eso lo ataca primero, lo ataca desde adentro, con palabras, con silencios, con malentendidos que se acumulan como polvo en una esquina hasta que un día alguien ve el montón y se asusta de cuánto se juntó sin que nadie lo notara. No permitas que una pelea que no tiene sentido te haga perder lo que tardaste años en construir. Antes de pelear con tu marido o con tu hijo, pelea primero con el espíritu que está tratando de destruir ese amor. El sexto síntoma: sensaciones de presencia extraña en la casa. Y sé que esto puede sonar a película, pero es muy real para muchas personas que lo viven y que no se atreven a decirlo porque tienen miedo de que nadie les crea. Sentir que alguien está en el cuarto aunque no hay nadie. Sentir que la temperatura cambia en ciertos espacios de la casa sin razón. Que los niños de la familia reaccionan con miedo o con llanto en ciertos lugares. Que los animales de la casa, el perro, el gato, se comportan de manera extraña, mirando a rincones vacíos, sin querer entrar a ciertos cuartos. Que hay lugares de la casa donde la paz simplemente no entra aunque hagas todo para crearla. Eso no es imaginación, eso es discernimiento espiritual. Y la respuesta no es llamar al curandero ni poner sal en las esquinas. La respuesta está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La batalla es real. El campo de batalla es tu hogar. Y la armadura es la de Dios, no la de ningún ritual de ningún ser humano. El séptimo síntoma: una racha de mala suerte que no para. Y quiero ser cuidadoso aquí, porque no todo lo que llamamos mala suerte es maldición. La vida tiene temporadas difíciles que son parte del proceso que Dios usa para formarnos, para profundizarnos, para quitarnos capas que no nos sirven, pero hay una diferencia
entre una temporada difícil y una racha que se siente como persecución. Cuando los accidentes se acumulan en una familia en poco tiempo, cuando las pérdidas vienen seguidas sin dar tiempo a recuperarse, cuando parece que está rota la cobertura sobre tu vida y la de los que amas, como si alguien hubiera quitado el techo y la lluvia te estuviera cayendo directo sin que ninguna pared te proteja, cuando te preguntas si Dios se olvidó de ti. Eso merece atención. No pánico, atención espiritual seria. Y la atención correcta empieza con esta promesa del Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Entiendes lo que eso significa? Que una maldición sin fundamento no puede prosperar sobre una vida rendida a Dios. No puede. Hay que encontrar la causa si hay pecado, si hay una puerta abierta, si hay algo que le dio entrada al enemigo y cerrarla con arrepentimiento, con la sangre de Cristo, con autoridad. El octavo síntoma, sequedad espiritual. Cuando oras y sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras suben hasta el techo y ahí se quedan, sin llegar a ningún lado. Cuando lees la Biblia y las palabras que antes te encendían, que antes te hacían llorar de gratitud, ya no te dicen nada. Cuando vas a la iglesia y sales igual que entraste, o peor, porque al menos antes de ir tenías esperanza de que algo iba a pasar y ahora ni eso. Cuando esa sensación de la presencia de Dios que antes te envolvía como un abrazo en las mañanas ya no la sientes, cuando te arrodillas y el silencio no se siente como el silencio de Dios, sino como el silencio del vacío. Y mija, esto es quizás el síntoma más doloroso de todos para una mujer de fe, porque si le quitaran el dinero, lo podría soportar. Si le quitaran la salud, lo pelearía. Pero sentir que Dios está lejos, eso es un dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Quiero decirte algo, Dios no se movió. Dios no se movió. Puede ser que haya un velo. Puede ser que el enemigo haya construido una pared de ruido entre tu espíritu y el espíritu de Dios, pero Él sigue ahí exactamente donde siempre ha estado. Porque yo Jehová no cambio, dice Malaquías 3, versículo 6. No cambia, no se mueve, no abandona. Y cuando el cielo se siente cerrado, eso no significa que Dios se fue. Significa que hay algo que necesita ser removido. Y eso, con la autoridad de Cristo, se puede remover. El noveno síntoma, pensamientos oscuros que no son tuyos. Pensamientos de que nada tiene caso. Pensamientos de que ya es demasiado tarde para ti. Pensamientos de que lo mejor que puedes hacer es rendirte, cerrar la puerta, dejar que todo siga su camino sin pelear más. Pensamientos que llegan a la mente de una mujer de fe como una voz extraña, que habla con tu propio acento pero que no suena a ti. Pensamientos de muerte, no necesariamente de quitarte la vida, sino de una desesperanza tan profunda que hace que vivir se sienta como un esfuerzo que ya no vale la pena hacer. Esos pensamientos no son tuyos. Repítemelo en el corazón, esos pensamientos no son míos. Hay un ladrón, lo dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, que viene a robar, matar y destruir. Y empieza por la mente, porque si te conquista la mente, ya ganó el cuerpo y el espíritu sin pelear. Pero el versículo no termina ahí. Y es lo que el enemigo no quiere que leas. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia. Eso no es solo dinero. Eso es gozo que no depende de las circunstancias. Eso es paz que no se puede comprar. Eso es esperanza que no muere aunque todo lo demás
parezca estar muriendo. Eso es vida en el alma, en el cuerpo, en el corazón, en la mente, y esa vida es para ti, no para alguien que lo merezca más para ti. Y el 10º síntoma, el más importante, el que engloba a todos los demás, es este: la sensación de que hay algo entre tú y Dios que tú no pusiste ahí. Una sensación de que hay algo que no sabes nombrar, algo que llegó sin que lo invitaras, algo que se instaló en tu vida, en tu casa, en tu familia, y que no responde a la oración normal porque no entró por la puerta normal, y tú lo sabes. No te lo está diciendo nadie, no lo lees en ningún libro, lo sientes en las madrugadas, en los momentos quietos, en esa voz interior que llevas años aprendiendo a reconocer, y por eso estás escuchando esto esta noche. No fue casualidad. Nada de lo que Dios organiza es casualidad. Ahora, déjame decirte lo que la mayoría no se atreve a decir. Muchas veces hay una puerta, no siempre es la persona que recibe la brujería la que abrió esa puerta. A veces fue alguien en la familia hace una generación o dos. A veces fue hace años en un momento de desesperación cuando alguien buscó ayuda en el lugar equivocado porque nadie le enseñó dónde buscarla en el lugar correcto. A veces fue sin querer, a veces fue sin saber. Hay objetos que se reciben como regalos y que traen consigo una carga espiritual que el que lo recibe no ve, pero que el mundo espiritual sí reconoce. Hay prácticas que se hacen con buena intención: el limón en la puerta para la envidia, la cinta roja en la muñeca del bebé para el mal de ojo, el curandero que solo limpia con huevo y tabaco y palabras que nadie entiende bien, que en realidad abren una ventana al mundo espiritual equivocado. Y yo no te digo esto para condenarte, te lo digo porque quiero que entiendas que el error no fue tuyo intencionalmente, fue ignorancia. Y Dios no te condena por lo que no sabías. Pero ahora que lo sabes, ahora sí tiene que haber un cambio. El libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice con toda claridad: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios no usa esa palabra a la ligera. Abominación, no porque Dios no ame a las personas que se han metido en esas prácticas, las ama con todo su corazón, sino porque Él sabe el daño que hacen, sabe lo que abren, sabe lo que dejan entrar en la vida de una persona, en la historia de una familia, en las generaciones que todavía no han nacido. Como un papá que le dice a su hija: no pongas la mano en el fuego, no porque no la quiera, sino porque la quiere demasiado como para dejar que se queme sin decirle nada. Y aquí es donde llegamos al punto más oscuro de este mensaje. Aquí es donde tengo que hablarte de algo que tal vez nunca nadie te ha dicho de frente. Hay personas que te han querido mal. Sé que eso duele escucharlo. Sé que una parte de ti quiere decir que no, que todo el mundo tiene sus razones, que nadie es tan malo, que quizás te lo imaginas, pero es verdad. Hay personas que han hablado en tu contra con intención de hacerte daño, que han ido a lugares a los que no debieron ir, a pedir cosas que no se le piden a Dios ni al mundo de la luz. Puede ser una persona que envidió lo que tienes, tu familia que se quería, tu fe que no se dobla, tu hogar que tiene paz aunque sea pequeño, tu amor que no se vende. Puede ser alguien que fue rechazado y convirtió su dolor en maldición
porque hay personas que cuando sufren, en lugar de buscar a Dios, buscan hacerle sufrir a alguien más. Puede ser alguien que ni siquiera sabes que te odia porque sonríe cuando te ve y se sienta contigo en la mesa y bebe tu café y te abraza antes de irse. Y eso duele, claro que duele, porque la traición de cerca duele más que el golpe de lejos. Pero escúchame bien, porque esto es lo más importante de todo lo que te he dicho esta noche. El dolor que sientes en este momento no es el final de la historia, es el punto de giro. Porque Dios no te mostró todo esto para hundirte, te lo mostró para darte autoridad. El apóstol Pablo, ese hombre que fue apedreado, encarcelado, naufragado y perseguido por el mismo pueblo que luego evangelizó, ese hombre que entendía la batalla espiritual mejor que nadie, porque la vivía desde adentro, ese hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento encadenado a una pared de piedra en una cárcel romana, escribió en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No dice que nadie va a intentarlo, no dice que el enemigo va a quedarse quieto, no dice que la vida de fe está libre de batallas. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién puede prosperar contra nosotros? ¿El brujo del barrio? No puede. La vecina de la envidia no puede. El que te maldijo a espaldas mientras te abrazaba de frente no puede. Cuando Dios está por ti, ninguna maldición puede prosperar sobre tu vida. Ninguna. Es una ley del mundo espiritual más firme que cualquier ley del mundo natural. Y ahora el mensaje gira, porque Dios no me mandó aquí solo a mostrarte el problema, me mandó a mostrarte la solución. Y la solución no es complicada, no requiere rituales, no requiere dinero, no requiere ir a ningún lado. La solución está en ti, en tu boca, en tu fe, en la autoridad que Jesucristo ya te dio y que el enemigo ha estado trabajando muy duro para que tú no sepas que tienes. Déjame hablarte de algo que tú ya conoces. Algo que viste en la cocina de tu mamá, o en el cuarto de tu abuela, o en tu propia casa cuando la vida era más simple y la fe era más clara, y el mundo todavía cabía en 4 paredes con olor a copal y flores de cempasúchil. Una vela. No la vela del ritual, no la vela del curandero que cobra por prenderla y no sabe a quién le está orando, la vela del altar, la vela humilde que tu mamá encendía antes de dormir, de rodillas, frente a la imagen que colgaba en la pared de la sala desde siempre, con las manos juntas y los labios moviéndose en silencio, y los ojos cerrados con esa expresión que solo tiene la gente que de verdad cree que hay alguien al otro lado escuchando esa vela. ¿Sabes lo que hace la vela en la oscuridad? No pelea con la oscuridad, no le grita, no le exige que se mueva, no le pide permiso para existir, no negocia, no se disculpa, simplemente brilla. Y la oscuridad que llevaba ahí, quién sabe cuánto tiempo, que se sentía dueña del espacio, que se había acostumbrado a reinar en ese cuarto, se hace a un lado. Sin pelea, sin negociación, sin esfuerzo, porque la luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo espacio. No es una pelea, no es una votación, es una ley de Dios. Tú eres esa vela. Tu fe, tu oración, tu entrega a Dios es la llama, y cuando esa llama está encendida, encendida de verdad, no de costumbre, no de rito heredado que se hace sin pensar, sino de amor vivo, de convicción real, de relación verdadera con el Padre,
Ninguna oscuridad puede permanecer en tu casa. Puede intentarlo, puede pararse en la puerta, pero no puede quedarse donde vive la luz. El Salmo 91, ese salmo que tu abuela sabía de memoria aunque no supiera leer, que susurraba en las noches de tormenta y en los momentos de miedo, dice en su versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tu morada, tu casa, tu hogar, el lugar donde duermes, donde cocinas, donde lloras, donde amas, donde criaste a tus hijos, donde enterraste tus dolores más profundos y tus alegrías más grandes. Dios habla de tu casa como si fuera el centro de algo sagrado, porque lo es. El hogar no es solo 4 paredes y un techo. El hogar es el lugar donde se forma el carácter de una nación, donde se transmite la fe de una generación a la siguiente, donde los hijos aprenden antes de que ningún libro les enseñe nada si Dios es real o no. Y por eso Él lo protege. Y por eso el enemigo lo ataca. Pero hay una condición. Esa promesa no viene sola, viene del versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo, habitar. No visitar de vez en cuando, no asomarse los domingos y volver a cerrar la puerta el lunes. Vivir ahí, instalarse, hacer del abrigo de Dios tu dirección permanente. Vivir en la presencia de Dios como la vela vive en la llama, completamente entregada, completamente consumida, completamente dependiente de esa fuente de luz que la hace ser lo que es. Y sé que hay personas escuchando esto que están pensando, pero yo rezo, yo oro. Yo soy creyente desde niña, desde que mi mamá me puso el escapulario en el cuello antes de que yo supiera ni lo que era. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Y esa es la pregunta más honesta que alguien puede hacer esta noche. Y me parece tan valiente que alguien se atreva a hacerla de verdad, sin maquillaje, sin pretender que todo está bien cuando no lo está. Mija, escúchame como si te hablara alguien que te conoce desde antes de que tú misma te conocieras. La fe que aprendiste de niña es real. El amor que tienes por Dios es real. La devoción de toda tu vida, los rosarios, las novenas, los miércoles de ceniza, los viernes de ayuno, las promesas que le hiciste a Dios en los momentos más oscuros y que cumpliste aunque nadie te viera, todo eso es real y Dios lo vio todo. Pero hay una diferencia entre la fe como herencia y la fe como arma. Hay una diferencia entre rezar de memoria y declarar de convicción. Hay una diferencia entre encender una vela esperando que Dios haga algo y pararte frente al enemigo en el nombre de Jesucristo, con toda la autoridad que Él mismo te dio en el Calvario, y decirle con voz firme y corazón seguro: hasta aquí llega tu poder. Esta casa, esta familia, esta vida son territorio de Dios. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, corto todo lazo, toda atadura, toda maldición que haya venido contra mí, contra los míos, contra mi hogar. Esa es la oración que hace temblar al infierno. No la del miedo que tiembla mientras ora, la de la autoridad que ora sabiendo que el cielo respalda cada palabra. Y quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho todavía en toda tu vida de fe. Algo que el enemigo ha trabajado muy duro para que no escuches, porque sabe que el día que lo entiendas de verdad, el día que lo recibas no con la cabeza sino con todo el corazón, todo cambia para siempre. Jesús ya ganó esta batalla. No está por ganarse. No es un proceso en curso. No es algo que depende de cuánto ores o de cuántos años llevas creyendo o de qué tan bien te hayas portado. Ya se ganó. En la cruz del Calvario, cuando Él entregó el último aliento y los cielos se oscurecieron
y el velo del templo se rasgó de arriba abajo con una fuerza que no era humana en ese momento exacto, la autoridad del enemigo quedó quebrada, anulada, derrotada para siempre. Y el apóstol Pablo lo escribió en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos. Como un general que ha vencido al enemigo, lo hace desfilar delante del pueblo para que todos vean que ya no tienen poder, que ya no mandan, que ya no tienen autoridad sobre nada que pertenezca a Dios. Eso hizo Jesús. Lo exhibió, lo destronó, lo desnudó de su autoridad delante del universo entero. Entonces, si la batalla ya está ganada, ¿por qué seguimos sufriendo? Porque hay una diferencia entre la victoria que ya existe en el cielo y la victoria que se aplica en la tierra. Es como tener el dinero en el banco, pero no ir a retirarlo. El dinero es tuyo, lo pusieron a tu nombre. Tienes el derecho legal, el derecho absoluto de tomarlo. Pero si no vas al banco, si no presentas tu identificación, si no reclamas lo que es tuyo, el dinero sigue ahí mientras tú afuera sigues sin un centavo. No es que Dios te lo negó, es que nadie te enseñó que tenías derecho a pedirlo. La sangre de Cristo es tu identificación. El nombre de Jesús es tu firma. La oración con autoridad, la oración que no pide si acaso Dios quiere, sino que declara lo que ya Dios decretó es tu ida al banco. Y hoy, esta noche, es momento de ir a cobrar lo que ya es tuyo. Ahora quiero llevarte de la mano a algo práctico, porque la fe sin acción es como la masa sin horno. Tiene todos los ingredientes: la harina de la palabra, el agua de la oración, la levadura de la fe, pero hasta que no entra al calor, hasta que no hay un momento de decisión donde tú dices, hoy hago esto de verdad, la masa se queda masa y nunca se convierte en el pan que podría ser. Y tú sabes de masas, y sabes de hornos, y sabes que hay cosas que necesitan tiempo, calor y fe para convertirse en lo que deben ser. Tus abuelas lo sabían, tus madres lo sabían, y esa sabiduría que viene del hogar, esa sabiduría práctica, paciente, trabajadora, también se aplica a la fe. Lo primero que necesitas hacer hoy, esta noche o mañana al despertar, antes de que el mundo te llene de ruido y de obligaciones y de todo lo que tienes que hacer por todos los demás, es hacer un inventario de puertas abiertas. No con culpa, sin culpa, con honestidad y con paz. Siéntate en silencio 5 minutos, 10 minutos, los que puedas, y pregúntale al Espíritu Santo, ¿hay algo en mi casa, en mi vida, en mi historia familiar que le haya dado entrada al enemigo? ¿Algo que recibí sin saber lo que traía? ¿Algo que hice en un momento de miedo buscando protección en el lugar equivocado? ¿Algo que alguien trajo a mi casa sin que yo lo supiera? No te angusties. El Espíritu Santo es el maestro más gentil, más cuidadoso, más amoroso que existe. Él no te va a golpear con lo que te muestre. Te lo va a mostrar con amor, como un doctor que enciende la luz para ver bien la herida, no para hacerte sentir mal por tenerla, sino para poder sanarla. Y cuando lo veas, no lo escondas, sácalo. Si es un objeto, sácalo literalmente de tu casa. Y espiritualmente renuncia a ello en el nombre de Jesús, sin miedo, sin ceremonias complicadas, solo en el nombre de Jesús. Renuncio a esto, corto todo lazo y cierro esta puerta para siempre. Lo segundo, consagra tu hogar. No con agua bendita por costumbre, no con un gesto que se hace sin pensarlo. Conságralo con oración de autoridad. Camina
por cada cuarto de tu casa, por la cocina donde preparas el alimento de los que amas y donde a veces lloras sin que nadie te vea, por los cuartos donde duermen tus hijos aunque ya sean grandes y ya no vivan en esa cama, por la sala donde reciben a los que entran y a veces entran los que no debían, por el patio donde está la tierra que sostiene las raíces de tu hogar. Y en cada espacio declara con tu voz, con tu propia voz que tiene autoridad espiritual sobre ese hogar porque es tuyo y porque perteneces a Dios. Este lugar es territorio del Señor. Aquí no tiene lugar la oscuridad, aquí no tiene lugar la maldición, aquí no tiene lugar el miedo. Aquí reina la paz de Cristo, la protección de Cristo, la presencia de Cristo. Tu voz tiene autoridad en tu propio hogar. Úsala. No la guardes. Lo tercero, cuida lo que entra a tu casa. Las personas que invitas, las conversaciones que permites, los objetos que recibes como regalos, especialmente de personas con quienes hay una historia complicada. La música que suena en tu sala y en los cuartos de tus hijos, porque la música abre puertas espirituales más rápido de lo que uno cree. Las imágenes que cuelgas y los programas que ves. No te estoy diciendo que vivas con miedo, que empieces a sospechar de todo y de todos, que conviertas tu casa en una fortaleza de paranoia. Te estoy diciendo que vivas con discernimiento. Hay una diferencia enorme entre el miedo y la sabiduría. El miedo paraliza, la sabiduría protege, el miedo encierra, la sabiduría guarda. Y esa diferencia la hace la paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que cuida tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4, versículo 7. Y lo cuarto, y esto es quizás lo más importante que te voy a decir esta noche, lo que quiero que te lleves contigo cuando apagues el teléfono y te duermas esta noche. Mantén encendida la vela de la comunión con Dios. No de rato en rato, no de crisis en crisis, que solo lo buscas cuando ya el incendio está grande y no queda más opción. Todos los días, en las mañanas, antes de que el mundo te reclame. En las noches antes de que el silencio se vuelva miedo. Porque la mejor defensa espiritual que existe no es un ritual de protección, no es una oración de emergencia que haces cuando ya llegó el problema. Es una vida de intimidad con Dios. Una vida donde su palabra está en tu corazón con tanta profundidad que cuando el enemigo viene con una mentira, ya tienes la verdad lista. Donde su nombre está en tus labios con tanta naturalidad que lo dices antes de pensar. Donde su presencia está tan instalada en ti, tan integrada en quien tú eres, que el enemigo cuando se acerca no te ve a ti, te ve a él. Y el enemigo no puede quedarse donde vive Dios. No puede. Es una ley, es una promesa. Es la realidad más firme que existe en todo el universo. Ahora quiero llevarte a un momento de oración. No de los que se hacen en público, con voz de predicador, con palabras ensayadas y cadencia de iglesia. Quiero que hagas esto contigo misma, en tu cuarto, en tu cocina, sentada en el borde de tu cama o de rodillas como te lo enseñó tu mamá donde estés, con las manos juntas como siempre las juntaste desde niña, o con las palmas abiertas mirando al cielo como quien recibe, como tú misma se te salga del corazón. Cierra los ojos si puedes, respira. Esto es entre tú y Dios. Repite esto conmigo en el corazón. Y si las palabras se mezclan con lágrimas, déjalas mezclarse, porque Dios entiende el idioma de las lágrimas mejor que cualquier otro idioma. Señor Dios, Padre mío, hoy me paro delante de ti, no con miedo, sino con fe. No con vergüenza, sino con confianza,
porque tú me dijiste que podía acercarme al trono de tu gracia confiadamente. Reconozco que hay batallas en mi vida que no he podido ganar sola y reconozco que no tengo que ganarlas sola porque tú ya ganaste por mí en la cruz de tu Hijo Jesús. Hoy, en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo lazo con las tinieblas que haya en mi vida, en mi historia, en mi casa, en la sangre de mi familia. Si hay puertas que se abrieron sin que yo lo supiera, hoy las cierro con la sangre de Cristo. Si hay maldiciones que fueron pronunciadas en mi contra, hoy las declaro rotas, nulas, sin efecto, sin poder, porque la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna. Y yo le creo a tu palabra más de lo que le creo al miedo. Cubro mi hogar, mi familia, mis hijos, mis nietos, a los que están cerca y a los que están lejos, con la sangre preciosa de Jesucristo. Declaro paz sobre mis cuatro paredes. Declaro sanidad sobre los cuerpos enfermos de los que amo. Declaro restauración sobre lo que el enemigo vino a robar: el tiempo, la alegría, el dinero, la salud, la unidad de mi familia. Y Señor, llena este espacio, el de mi casa y el de mi corazón, con tu presencia. No deja espacio para nada más. Con tu luz que no deja rincón oscuro. Con tu amor que no cambia, que no falla, que no se cansa, que no se rinde. Señor, gracias, porque antes de que yo terminara de pedirlo, tú ya lo estabas moviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración de corazón, aunque las palabras no te salieran perfectas, aunque se mezclaron con lágrimas, aunque tu voz tembló, porque la fe también puede temblar, y aún así ser fe, quiero que sepas algo. Algo cambió ahora mismo en el mundo espiritual. No lo puedes ver con los ojos físicos, no lo puedes medir con ningún instrumento, pero es tan real como el aire que respiras, tan real como el amor que sientes por tus hijos, tan real como Dios mismo. La palabra de Dios no regresa vacía. Lo dice en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Lo que acabas de decir, Dios lo escuchó, lo registró en los cielos y lo está ejecutando ahora mismo, aunque tú no lo veas todavía, aunque los ojos físicos todavía no vean el cambio. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta noche tú ejerciste fe. Y eso es suficiente para que Dios se mueva. Y ahora quiero cerrar con lo más importante de esta noche, porque me imagino que hay personas que han llegado hasta aquí con lágrimas en los ojos, o con el corazón tan apretado que no saben bien si lo que sienten es alivio o dolor o las dos cosas juntas, o con esa sensación extraña y hermosa de que alguien las estaba nombrando sin conocerlas, de que alguien sabía lo que ellas estaban viviendo en la privacidad de su cuarto y de su alma. Y quiero decirles algo directamente, sin palabras de más, sin adornos. Dios te vio desde antes de que prendieras el teléfono esta noche o esta mañana. Desde antes de que buscaras este video o de que alguien te lo enviara, desde antes de que empezaras a sentir todo lo que has sentido estas semanas, estos meses, este año, que ha sido tan pesado, que a veces sientes que no te alcanza el cuerpo para cargarlo, Dios ya sabía que ibas a llegar hasta aquí. Dios puso esto aquí para ti. Y ya tenía preparada la palabra que necesitabas escuchar en la hora exacta en que la ibas a escuchar,
porque Dios no se equivoca de horario y no llega tarde. No eres un accidente, no eres un número entre millones de personas que ven pantallas. Eres una mujer a quien Dios llama por nombre, un nombre que Él conoce desde antes de que tú nacieras, desde antes de que tu mamá te pusiera ese nombre que llevas, desde antes de que el mundo supiera que ibas a existir. Y esta noche, en esta hora, en este momento exacto de tu vida, Él te está hablando. Tú que llevas años orando sin ver el fruto y que a veces te preguntas si Dios realmente escucha o si todo es un cuento bonito, Dios te dice, no te rindas. La cosecha viene y lo que has sembrado en silencio va a dar fruto en público. Tú que sientes que la batalla espiritual te tiene cansada hasta los huesos, que ya no tienes ni fuerzas para pelear, que lo único que puedes hacer es existir y esperar, Dios te dice, yo peleo por ti, aunque tú no puedas más. Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no puedes, yo puedo. Y cuando yo puedo, es suficiente. Tú que tienes miedo de lo que no ves, de lo que no puedes nombrar, de lo que sientes pero no puedes explicar, Dios te dice, yo sí lo veo todo. Cada rincón oscuro, cada cosa oculta, cada maldición que se movió en las sombras, yo lo veo y ya lo estoy moviendo. Tú que llevas lágrimas que nadie ha visto, las del baño con el agua corriendo para que nadie te escuche, las de la madrugada con la almohada apretada contra el pecho, las que te tragas antes de llegar a la mesa para que los tuyos no se preocupen, Dios te dice, yo las vi todas, todas, desde la primera hasta la de esta noche, y las guardé, y las voy a convertir en alegría que no tiene fondo. Eso lo prometió en el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tú has sembrado en lágrimas, mija. Año tras año, oración tras oración, noche tras noche, pero la siega viene. No en el tiempo del enemigo, no en el tiempo del mundo, en el tiempo de Dios. Y va a ser tan grande, tan abundante, tan desbordante, que vas a olvidarte de cómo lloraste, porque el gozo que viene va a ser más grande que todo el dolor que cargaste, no un poco más grande, incomparablemente más grande. No te rindas esta noche, no te rindas mañana, no te rindas aunque el cielo parezca callado y las circunstancias parezcan cerradas y todo lo que ves con los ojos físicos te diga que no hay salida, porque hay una realidad más real que lo que ves. Hay un mundo donde Dios ya se movió antes de que tú se lo pidieras. Hay un futuro que Él ya escribió con el nombre de tu familia, con el nombre de tu casa, con el nombre de tu vida. Y ese futuro tiene paz, tiene sanidad, tiene restauración, tiene todo lo que el enemigo vino a robar, devuelto con intereses, con gratitud, con la alegría de quien encuentra lo que perdió y descubre que estaba en mejores manos que en las propias. Y si sientes que todavía hay más, que necesitas recibir más revelación de la palabra, más libertad, más de la presencia de Dios. Hablando directamente a lo que tú estás viviendo, quiero que sepas que Dios no terminó de hablar contigo hoy. Lo que recibiste esta noche es el principio. Él tiene más para ti, más verdad que te va a liberar, más promesas que te pertenecen, más revelación de quién eres en Él y de la autoridad que llevas en el nombre de Jesús, y estará esperándote aquí en cada mensaje que Dios ponga en este espacio para personas como tú, personas que buscan a Dios de verdad, que no se conforman con la fe de superficie, que saben en el fondo del corazón que hay más y que están dispuestas a recibirlo aunque cueste, aunque duela, aunque cambie todo lo que creían que sabían. Antes de que cierres este mensaje esta noche,
Haz una sola cosa, solo una. Piensa en esa persona que amas y que sabes que lo necesita. Esa hija que tiene miedo y no sabe nombrarlo. Esa amiga que lleva meses sintiéndose mal y que ya fue al médico 2 veces y no le encuentran nada. Esa hermana que se alejó de la iglesia porque algo la detuvo y nunca dijo qué fue. Esa comadre que tú sabes que hay algo en su casa que no está bien aunque ella no lo vea todavía. Mándale esto, no le expliques, no le pongas introducción, solo mándalo. Porque quizás el mensaje que ella necesita escuchar esta noche es exactamente este. Y quizás Dios te puso a ti en su camino en este momento para ser el instrumento que lleva la palabra que la va a liberar. Porque eso es lo que hacemos los que hemos recibido. Damos, eso es lo que hacemos los que hemos sido libres. Abrimos puertas para que los demás también lo sean. Y ahora, la última cosa que quiero que escuches, la última, la que quiero que te lleves contigo cuando apagues el teléfono y pongas la cabeza en la almohada y la casa se quede en silencio. La frase que quiero que sea lo último que tu corazón procese antes de dormirte esta noche. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie puede apagar lo que Dios ha encendido. Nadie puede detener lo que Dios ha soltado. Y tú, con toda tu historia, con todos tus miedos, con todas tus cicatrices que nadie ve pero que Él conoce una por una, tú eres alguien que Dios ha bendecido, encendido y soltado para vivir en libertad. Esa es la verdad, que el enemigo no puede tocarte, que ninguna maldición puede borrarte, que ninguna oscuridad puede apagarte. Esta noche, mañana, siempre. Dios te ama, mija, y yo también.